Primero, gracias a los que se quedaron, mitad porque no pueden salir, y mitad porque se quedaron a la segunda charla. Pero bueno, sí, mi nombre es Elizabeth, tengo 5 publicaciones. Mi primera antología de cuentos nace en el 2013, son cuentos. El segundo libro que publiqué, también con cuentos, es una coautoría con José María. Se llama La Rebelión del Cordero. La mitad de los cuentos son míos, la mitad de los cuentos son de José. Y después sí tuve participaciones en otro tipo de antologías que nos incluían como en mucha más cantidad, ¿no? Desde Las Sombras, Susurros y Pesadillas, 24 Relatos Siniestros y alguna que otra que anda dando vueltas por ahí, por internet. Te quería preguntar, ¿qué diferencias hay entre la escritora de Reina Blanca y la escritora de El Hambre de la Tierra, si es que la hay? Han pasado muchas cosas, han pasado 84 años. Sí, hay diferencias en cuanto al tipo de narración, al crecimiento profesional, personal, a la mirada que tengo sobre la vida también. Así que sí, hay grandes diferencias, sin embargo, hay quizás algún eco que se sostiene, que tiene que ver más con lo esencial de la obra. No sé si saben que Elizabeth es audiovisualista, fotógrafa y psicóloga social, aparte de escritora. Y quizás uno cree que esa mirada, ¿no?, de fotógrafo podría estar y darle a la novela lo que dicen una técnica objetivista, es decir, narrar los hechos como si fueran descripciones sin que hubiera en el narrador o en los personajes subjetivas, ¿no?, reflexiones y cosas así. Uno podría llegar a pensar eso, pero no sucede. Podría erróneamente ¿Es intencional? Sí, es intencional. No creo, a menos que uno haga una crónica policial, que lo que uno escribe pueda ser totalmente objetivo. Tampoco me sucede en la fotografía ni en el audiovisual. Todo lo que decido mostrar es totalmente intencional. Claro. Y está, por algo uno pone la cámara. Claro, está en por qué muestro esto y no la totalidad, o por qué elijo a tal persona en tal expresión y no a otra. ¿Por qué uso este tipo de luz y no otra? Y me parece que en la escritura pasa lo mismo, como en toda rama del arte. El arte está para incomodar, y uno no se incomoda desde lo que es meramente objetivo, se incomoda desde la subjetividad. Es lo que a mí me conmueve, lo que me agrada o me desagrada, lo que me gusta, lo que me confronta, lo que me enoja. Y eso es subjetividad. No encuentro otra manera de escribir. Okay. En la novela En el Hambre de la Tierra lo que tenemos es el hilo de muchos personajes a través del tiempo, de la historia. Sucede en un pueblito del interior del país. Vos sos tucumana. Hay una frase que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Vos como tucumana, ¿sentiste eso alguna vez? Sí, yo creo que sí lo sentí. No tiene que ver con una cuestión, soy tucumana, amo mi provincia. Es más, hace 15 años que vivo acá y jamás perdí el acento tucumano. A mucha honra, ¿no? Con mucho orgullo lo digo. Sí creo que hay una desigualdad de oportunidades para las provincias que obliga a que ese dicho cobre fuerza. Claro. No es lo mismo el alcance que puede tener un autor independiente en la provincia, en donde no tiene colaboración de ningún organismo público, en donde no existen espacios en donde pueda desarrollarse, a lo que sucede en Buenos Aires, en donde hay tanta gente, y en ese mar de gente hay una parte que siempre está dispuesta a trabajar en este movimiento que es la creación colectiva, la creación independiente. Entonces sí hay como algo de cierto. Esa frase cobra fuerza en base a esa injusticia y a esa desigualdad de oportunidades.
no tiene que ver con otra cosa. No es cierto que si sos talentoso en la provincia, entonces sí, sos talentoso, vas a ser talentoso en todos lados. Pero la diferencia de oportunidades que tenemos en las provincias comparado con Buenos Aires sí es abismal, ¿no? Enorme. En el inicio del libro citás dos frases, una de Voltaire, una de Rousseau, filósofos contrapuestos. Además, podría llegar a leerlas, a ver. La de Voltaire es una ironía. Dice: todos son otros, Rousseau. Y Voltaire: si este es el mejor de los mundos posibles, ¿cuáles serían los demás? ¿A qué se debe? Creo que elegí a dos pensadores del siglo XVIII porque son ideas que se van repitiendo a través del tiempo y cobran otros sentidos también a través del tiempo. Rousseau hace referencia a esto de que todos son otros en el contrato social, en donde plantea su idea de sociedad perfecta o de sociedad funcional, diciendo esto, ¿no? Que cada uno tiene que comprometerse al funcionamiento, al bien colectivo, dejando de lado lo individual para que el bien social pueda ser más importante, ¿no? Lo colectivo sobre lo individual. Sin embargo, Voltaire, que no considera que eso sea posible desde el punto de vista de Rousseau, porque dice que Voltaire dice que lo que plantea Rousseau es una forma de perpetuar las injusticias en cuanto a las clases sociales, porque siempre el orden establecido o el status quo lo determinan los poderosos. Entonces, esto de quedarse callados y sin protestar y aceptando el orden que debería tener la sociedad, no es cierto que garantice a todos los individuos la libertad, el derecho y todo lo que priorizaba en ese momento Voltaire. Y me pareció interesante porque así como estos dos pensadores contraponen ideas en función de lo que consideran un bien mayor, nos pasa como seres humanos todo el tiempo, actualmente nos pasa. Discursos que pregonan ciertas palabras y que tienen conceptos tan contrapuestos, ¿no? De pronto libertad, derechos, justicia, entre otras cosas. Así que me pareció interesante traerlo a colación en este libro que habla un poco de las injusticias y un poco de ciertas creencias. ¿Sabes qué ahora que lo mencionás? Sábato dice que en la novela uno puede mostrar la completud del ser humano. Es decir, muestra lo racional por las ideas, la filosofía, ¿no? El ordenamiento de las cosas, pero también muestra lo irracional en las pasiones, en los mitos y en este tipo de cosas. Y me parece que esa contraposición o ese juego de opuestos está en el libro todo el tiempo. Tenemos la mirada desde la niñez, la adultez, tenemos la fantasía y la realidad, la muerte y la vida, la enfermedad y el dolor, el abandono, el compañerismo, la soledad. ¿Estoy equivocado? ¿Fue así, pero pensado así, concebido con esa idea? Salió de casualidad. No, creo que nada es casual. Sí creo que esa contraposición existe a la hora de construir los personajes y de darles esa subjetividad para la historia, ¿no? En función de la historia. Sí creo que en El hambre de la tierra lo que principalmente se contrapone es la creencia popular con lo que sucede realmente, no sé, en función de lo científico, en función de lo médico, en función del método cientificista. Lo lógico y lo irracional, por otro lado. Claro. Y sin embargo, creo que eso irracional que aparece, ¿no? Como esto de que si enterrás el cuchillo en la maceta no va a llover y cosas así. No funcionó, claramente si alguien lo hizo hoy no funcionó. Termina un poco siendo lo que nos mantiene más humanos, ¿no? Porque pese a
a no tener la garantía de que si alguien hace una oración que es intraducible, entonces a mí se me va a pasar el dolor de cabeza mágicamente y me va a curar el ojeo. No hay una garantía científica ante eso, sin embargo, hay algo en esa mística que hace que se me pase el dolor de cabeza. Y es lo que nos mantiene un poco más humanos. Y otra vez esto, no existe una objetividad al 100% en nada en la vida. O sea, es subjetividad, a menos que sea matemática. No sé si hay algo que sea objetivo 100%. 100%. Otra cuestión que quería mencionar es, desde Reina Blanca, el primer libro, que Elizabeth, si bien tengo entendido, subía textos a Facebook, un editor lo vio, le gustó. A Facebook, re vieja, ¿no? Buscó cuentos, los encaminó, Maqueto sacó un libro, ¿no? Que sacaron un libro. Fue en el año 2013. El 2025 sale El hambre de la tierra. Me parece que pasó un tiempo considerable. ¿Es por algo en especial? Porque hoy en día la mecánica que maneja la sociedad es la de hacer y la de todo el tiempo estar en acción. Sí. En cambio, noto como que la obra fue trabajada, pausada. Sí, la idea original nace de un cuento, en realidad de un guión que en algún momento, hace muchos años, se lo mostré a mi amiga Gise y a Gonza, a otro amigo, con la idea de filmarlo. Y que después es un capítulo del libro que se llama La procesión. Y en función de eso empiezan como a tejerse los demás personajes. Además de eso, pues madre. Y todas las que son madres saben que se nos acabó el tiempo para escribir, para sacar fotos, es complejo. Mi hija de 9 años, que ya se la acaban de llevar, pero andaba por ahí. Y eso hizo que de alguna manera se dilatara una publicación de la otra. En el medio sí saqué otras antologías de cuentos, pero la novela esperaba. Podría contar algo. Yo creo, desde mi punto de vista, que también hay una cuestión personal o psicológica de si vos sacás el libro lo tenés que defender. Intimidades. Lo tenés que defender. En cambio, si vos participás en una obra en conjunto con los autores, no estás tan visible, tan expuesta. ¿Puede ser? Sí. En lo personal me siento mucho más cómoda trabajando en lo colectivo. Lo he charlado con muchas de las personas que están acá presentes. Siento que me es más grato construir desde el acompañamiento de amigas, el equipo, un grupo, otros escritores, una antología compartida. Y creo que tiene que ver con que en lo colectivo también me siento menos expuesta a la crítica, tanto a lo bueno como a lo malo, pero me cuesta como recibir, me cuesta más recibir la crítica buena que la mala. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que me siento más cómoda por esa voluntad. Otra cuestión que me gustaría abordar es la crisis existencial, que ya el primer capítulo comienza así, ¿no? Muy actual esto, muy palpable. Y te diría que si tuviera que analizar la obra, tiene más momentos, más golpes bajos que apuntan a la tristeza, a los sinsabores de la vida, que los positivos. ¿El mensaje que querés dar al lector es ese o estoy equivocado? Estoy equivocado. No estás equivocado. Pero también es cierto que la creación o el arte en sí tiene una raíz trágica, ¿no? Es como decía Dolina, hay pocos tangos alegres que hayan sido éxitos. El 90% al chabón le va mal, sufre, llora, lo engaña a la chica. O sea, es como, creo que en esa tragedia, en esas pequeñas tragedias o enormes tragedias, es la materia prima para la creación. Entonces, lo que nos permite poder transformar ese dolor en algo diferente.
que no siempre tiene que ser alegre, ¿no? Y no siempre tiene que ser, hay cosas hermosas en lo trágico y en lo triste. Sin ir más lejos, voy a tomar como ejemplo, acá está presente un director muy querido que estuvo filmando en Epecuén, y en ese lugar que pasaron cosas tan tristes y es tan trágico, uno llega y es hermoso, es uno de los lugares más lindos a los que yo fui, y una de las sensaciones más lindas que me ha transmitido el lugar. Sin embargo, es un lugar que nace de una tragedia. Estaba pensando en Jerome Brunner, en la narrativa que uno se hace como en su vida, ¿no? Cómo nos nutrimos y basamos nuestra existencia en las narrativas que también nos llegan de los demás. En el libro está, obviamente, ese hilo argumental, te diría. Personalmente, ¿vos sentís que estás marcada por cosas que desde la infancia en Tucumán, en los amigos, las amistades, el trabajo, colegas, Sí. hay una impronta fuerte? Sí. Si bien no es una obra autobiográfica en absoluto, de hecho la construcción del personaje está desde otro lugar, hay ecos de esa infancia o pequeñas historias que sí he tomado para ficcionarlas, ¿no? Como para trabajar desde una ficción. De hecho, la postal que acompaña al libro tiene un vehículo en particular, que es Un rastrojero. un rastrojero, que es desde mi infancia, y la que aparece ahí también es mi abuelo. ¿Hay algo más en esa imagen que llama la atención? Hay muchas cosas. Es un ave gigante Es una ave en gigante. la camioneta. Bueno, esa también es un eco, una historia, una leyenda urbana no urbana, la leyenda más de campo de Tucumán. Pero contada por alguien familiar, alguien Sí, cercano. por mi mamá, sostenida hasta el día de hoy. Que en un momento dicen los que dicen que en Tucumán un camionero escuchó que algo caía en el techo del camión y lo traslada. O sea, cuando sale a verlo era una lechuza muy grande con la cara de una mujer y el pelo de una mujer, y lo lleva al Instituto de Biología ahí en Tucumán. No hay noticias sobre eso, no hay datos reales, pero mi mamá afirma que mucha gente lo fue a ver. Nosotros hemos hecho la investigación correspondiente, pero no hemos encontrado evidencia de dos cosas. La falta de archivo en la provincia, que tal vez es nuestra incapacidad de buscar. O nuestra incapacidad de buscar. No ponemos en duda la existencia de la lechuza gigante, pero sí ponemos en duda la burocracia. Sí. Puedo contar que lo escribí de un tirón, así que las ideas las tenía dando vueltas hace 10 años tranquilamente. Y en 2 meses terminó el libro. Lo que yo hubiera tardado 1 año y medio. Y también que es una novela corta. No suelo... Tenemos colegas que escriben novelas muy extensas y yo los admiro muchísimo, porque es como que a mí yo termino de escribir y digo, bueno, ya está, ya dije todo lo que tenía que decir. Y un cuento tiene 1 página y media, pero ya está, yo ya dije todo lo que tenía que decir. Borges no tiene escrita ninguna novela, y sin embargo es un gran escritor. Pero le jugaba en contra de que se quedó ciego. Claro, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto aumento tengo? Me falta un tirón. Pero... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechen a la autora. ¿Qué quieren saber? Es una novela hermosa. ¡Ay! Que va a llegar. No sé si va a vender, pero va a llegar. Claro, la finalidad era ser escritora, ya está, ¿ves? Cuando vos le pedís al universo, tenés que ser claro en lo que pedís. Una anécdota sobre eso de los pedidos fallidos es que mi familia de Tucumán, la mayoría ya son muy grandes, y a medida que van falleciendo y hay que comprar las parcelas o alquilar las parcelas, piden gente menor de 70 años, ¿no? Y como mi hermano es el que está ahí, siempre es para mi hermano, y en un momento
en el cementerio le decíamos, vos cuando le pediste al universo que querías tierras, ¿fuiste claro? Porque es como que no te entendió muy bien. Esa es la mala influencia. Yo creo que la polaridad en la vida es inevitable. Creo que cuando uno elige qué va a alimentar, ¿no? Pero esas polaridades las tenemos todos. Y me parece que en el libro se ven cuestiones desde el terror más visceral, ¿no? De pronto situaciones muy extremas entre la protagonista y una amiga, situaciones de creencias que ella arrastra hasta que es adulta y cómo después, con una mirada hacia el pasado, esto que pensaba tan inocente se resignifica y se vuelve terrible. Entonces me parece que va por ese lado en trabajar la oscuridad. Si bien tiene, como te digo, hay cosas de mitos populares y demás, cuando uno desentraña esas cosas, muchas veces lo que se encuentra es mucho peor. Es mucho peor. Entonces, no sé, hay una cita de Raymond Carver que me gusta mucho, que él plantea que el terror para él, viste que él no escribe ese género, pero que él dice que el terror para él es llegar a la casa y encontrar una cinta policial o un patrullero. Entonces ahí es donde a él le nace el terror. Y tiene un poco de eso, del terror del que no se puede escapar. Sí, me parece que sí. Resuelto no tengo nada. Tengo más dudas que certezas. Soy, como decía Atahualpa Yupanqui, yo no soy creyente, soy dudante. Pero me parece que esas reflexiones también están dadas desde la voz de la protagonista y desde la historia de la protagonista. Un poco más que desde la voz narradora. Sí, quizás se deje colar alguna reflexión personal, pero es muy solapada. Como que no reflexiona con el personaje. Claro, okay. Está como muy solapada.